quiero explicarte cómo personalmente pasé de tener atracones casi a diario a por fin poder decir desde hace meses que estoy totalmente limpia, que no he tenido atracones de nuevo. Y es más, cuando lo pienso lo veo muy ajeno a mí, cómo he tratado ese hábito, y quiero explicarte cómo nace, cómo se origina, cómo detectarlo y cómo poder deshacerte de él. Me he dado cuenta no solo en mí misma, sino también con las chicas con las que trabajo, con los talleres, haciendo el método de hábitos, que en las mujeres es muy común que la ansiedad, el estrés explote o con comida, atracones de comida, o con redes sociales. En cambio, con los hombres suele ser más común que explote con consumo de pornografía o consumo de sustancias. Y esta diferencia me parece muy curiosa, porque al otro lado son actitudes que tenemos muy castigadas socialmente, pero en el lado de redes o en el lado de la ansiedad y los atracones lo tenemos muy normalizado. Entonces, a nosotras mismas nos cuesta darnos cuenta de cuál es el problema. Yo personalmente, cuando empecé con el tema de los atracones, fue una situación que estaba trabajando con muchísimo estrés, estudiando, sacándome el máster, haciendo inglés, entrenaba, y me notaba sobresaturada. O sea, yo era consciente de que estaba viviendo en piloto automático, pero jamás lo relacionaba con este hábito que era el de la comida. Yo esperaba a que todo el mundo se fuera a estar sola en casa para literalmente atracar la nevera, atracar todo aquello que me prohibía durante el día. Y por eso tenía muchas veces la duda de, ¿tengo un TCA? O sea, ¿estoy enferma? No lo entiendo. Porque, claro, al ser mujer, al tener un cuerpo tan normativo, es como que realmente yo misma me confundía. Porque digo, ¿por qué solo como lo que está prohibido? Y yo era consciente, o sea, yo me lo comía sin hambre. Yo me lo comía como manera de autosabotearme. Y se lo consulté a mi psicóloga y decía, es que creo que puedo tener un TCA. Y me dijo, no, tú no tienes un TCA. Tú no comes y luego te sientes mal por si engordas, porque engordas. Tú no comes y te sientes culpable por tu cuerpo. Tú comes para llenar un vacío emocional. Y cuando me dijo esto, por una parte como que me relajé, fue como, vale, es verdad, no tengo un TCA, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Porque cada vez que a lo mejor yo lo verbalizaba esto en mi entorno o lo comentaba, las respuestas que yo recibía es, bueno, porque te comas un día un pastel no pasa nada. Bueno, si es un día, estás delgada, te lo puedes permitir. Y yo dentro gritaba a voces de decir, no, es que no se trata de que yo no disfrute un trozo de pastel, si yo soy una disfrutona. Se trata de que como para hacerme daño. O sea, no porque lo disfrute, para hacerme daño. Y me costó mucho tiempo entender, por no decir de años, cuál es el círculo que nuestra mente sigue con esto. Y al final estamos muy acostumbrados socialmente a tener muchos picos de dopamina. Llámalo por adicciones como puede ser redes, por la alimentación que tenemos de procesados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos esos picos de adrenalina, los buscamos. Pues en mi caso lo buscaba con la comida. Me notaba esa ansiedad, ese hambre, necesito dopamina, como mala comida de azúcar procesados. ¿Por qué? Porque sé que me dan ese pico de dopamina y fortalezco el hábito, fortalezco la emoción, fortalezco el darle eso que me está pidiendo y lo hago más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Qué pasa? Que con el tiempo necesitas más y más y más porque se crea una resistencia. Y yo de verdad lo pienso atrás y digo, lo que me llegaba a comer, o sea, llegarme a comer una bolsa de dátiles entera, en un día, en 10 minutos, que dices, pues es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué digo que eso se relaciona con ataques de ansiedad o con ataques de estrés? Esto es clave para entender cualquier proceso de hábito, cualquier proceso de adicción. Nuestro cerebro tiene dos pilotos, el piloto automático y el piloto racional. El piloto racional es de cuando tú te propones, no voy a hacer las cosas bien, no, esto no tiene lógica, esto sí, lo sobrepiensas, bla, bla. ¿Qué pasa cuando tienes estrés, cuando tienes ansiedad, que tu cuerpo siente que está en estado de emergencia? Entonces dice, cancelar, vamos al piloto automático, o sea, seguimos el manual. Y ese piloto automático es el que tiene el hábito aprendido, ese hábito de necesito dopamina, atraco la nevera, me relajo como si fuese un bebé con el chupete, luego me siento mal, sigo al día siguiente y así otra vez, y así otra vez, y así otra vez. Entonces yo una vez fui consciente de esto, pude llamarlo por su nombre y decir, vale, me está entrando este ataque, esto es emocional, Alba, respiro, corto el sistema. Al final cualquier hábito parte de una señal
una acción y algo que lo sistematiza. Yo me daba cuenta personalmente que mis señales eran a lo mejor acabar de cenar y ponerme a ver la tele. Claro, si ya medio cenaba viendo la tele o viendo alguna serie, yo me entraba ese gusanillo de seguir teniendo ese índice continuo de dopamina. Entonces caía en comer mucho de más, comer esos atracones. No paraba de comer hasta que no se acabara el capítulo. Entonces, una vez yo empecé a ser consciente de cuáles eran esas señales, o a lo mejor estar en un entorno en el que emocionalmente me noto tensa, pues comía. O analizar si ese día estoy más estresada o menos estresada. Es que pueden ser muchísimos inputs y tu cuerpo, que está acostumbrado a tener esa sensación, al principio incluso inventará esos inputs. O sea, a lo mejor dices, joder, si el día me ha ido genial, ¿por qué tengo esa sensación? Porque tu cuerpo se ha acostumbrado a tenerla, se ha acostumbrado a que le des el chupete, que en este caso es ese exceso de dopamina que obtienes cuando tienes el atracón. Se ha acostumbrado a ese estado mental, se ha acostumbrado a esa emoción y por eso te la pide. Yo cuando tuve esta conducta al principio, muy al principio, fue justamente ya cuando decidí irme a Italia. Cuando yo estuve en Italia por 7 meses, no tuve ni un solo atracón. ¿Por qué? Porque es de los momentos de mi vida que más en coherencia he estado. Tenía muchísima paz mental, tenía muchísima paz física, o sea, no tenía estrés, no tenía ansiedad, estaba tan calmada, volví a menstruar, volví a hacer un montón de cosas artísticas, volví a conectar conmigo. Entonces yo estaba y tuve cero ataques de ansiedad. Fue volver a España y ¿qué pasa? Que tu cuerpo recuerda, tu cuerpo tiene esa memoria física. Entonces mi cuerpo empezó a recordar yo lo ansiosa que estaba cuando estaba en mi ciudad, en mi casa, en mi entorno, aunque ya no hubiera ningún input, porque ya no tenía ese trabajo, ya no tenía ese ritmo de vida, pero el cuerpo tiene la memoria. Tiene que desaprenderlo. Entonces, cuando yo volví a España, no volví a recaer en los hábitos porque muy pronto ya me fui a vivir a Alemania. Entonces, cuando me fui a vivir a Alemania, al principio, claro, un nuevo sitio y demás, tu cuerpo no tiene memoria, la está creando. ¿Qué pasa? Y aquí la importancia del entorno. Yo vivía como au pair en una familia en la que se comía muy mal. La madre tenía un trastorno alimenticio muy notorio. ¿Y qué pasa? Que el entorno lo es todo. Y aunque tú quieras oponer resistencia y quedarte ahí, es muy complicado. Entonces me encontraba en Alemania con una mujer que tenía un TCA, en una casa en la que se comía fatal, y que era una casa en la que se comía fatal, cuyo padre es neurocirujano y cuya madre es psicóloga. Entonces ya empecé también a cuestionar y decir, quizás esos hábitos por los que yo he luchado tanto para implementar, no sé, no tienen tanto sentido, ¿no? Porque si un neurocirujano y una psicóloga en su casa con sus hijos no lo implementan, a lo mejor es que yo estoy un poco, no sé, de lulu. Y empiezas a normalizar ciertas conductas, empiezas a normalizar, pues, el no comer bien, el sobrecomer, el comer viendo la tele, el comer muchísimos procesados. Y claro, es que y aunque yo hubiera una parte de mí que dijera, es que ahora si es que yo sé que esto no es bueno, si es que yo sé que te quiero decir al azúcar, si es que, claro, como todo mi entorno lo normalizaba, yo ya empezaba a dudar de mí misma. Y eso está muy relacionado con lo que os decía antes del tema TCAs, dudar sobre los atracones, ansiedad. Porque al ser mujer, al ser tan normativa y al tener dos inputs sociales, la línea es que es muy fina de confundir. Entonces yo de verdad os lo digo, que había un momento en el que yo sentía que estaba loca, pero que yo decía, vale, yo sé lo que no es bueno, es no, pero mi entorno hace todo lo contrario. Por ejemplo, si tú estás luchando por comer más sano, en tu entorno, en tu casa, comen un montón de procesados, tú tienes un ataque de ansiedad y consumes esos procesados. Te sientes en una rueda del hámster que no para, porque tú sabes lo que es bueno y lo que no es bueno, no te estás escuchando como tu parte mecánica automática del cerebro con la que te has criado toda la vida y con la que son ese acúmulo de creencias, cuando está en modo de emergencia, estrés, ansiedad, actúa en automático y acudes a los procesados y dices, jo, lo mismo que critico, lo mismo que consumo, me siento una hipócrita y haces un círculo vicioso de sentirte ahí con un látigo que yo de verdad, chicas, incluso con el proyecto también de acompañar a otras mujeres a crear hábitos y rutinas, yo hubo un momento que lo tuve que poner un poco en pausa porque yo me sentía una farsante. Yo pensé, si no puedo hacer esto hacia mí misma, yo no puedo ser buena profesional. Y ya sé esto que dicen de que en casa de herrero cuchara de palo, pero yo me negaba a ser eso. O sea, para mí lo más importante de mi profesión, de mi pasión, es ser coherente y ayudar y enseñar desde el ejemplo. Entonces, en este momento tan grande de incoherencia en mi vida, de vivo en un entorno
que me colapsa. Yo ya no me entiendo, o sea, de verdad que llegué a pedirle a mi novio de entonces de decirle, oye, ¿y si me voy a un centro un tiempo, tipo de desintoxicarme de esto? Porque yo también lo relacionaba mucho con lo que os he dicho antes de la diferencia entre hombres y mujeres. Pensaba, si en vez de ser esta adicción a la comida fuera a cualquier otra droga, como podría ser el alcohol, la gente lo identificaría muy claro y me diría, Alba, tienes un problema. ¿Por qué cuando es sobre la comida no me lo dice la gente? ¿Por qué cuando es sobre la comida la gente le saca hierro y me dice, te lo puedes permitir, es normal, come? No, no es normal. Estoy viviendo en un círculo vicioso de que solo pienso en comida, de que cuando estoy triste me pego a atracones, de que lo utilizo para autosabotearme. No es normal. Y que todo el mundo lo normalizara me daba a entender dos cosas. Uno, que la gente normaliza mucho la enfermedad, que la gente normaliza mucho aquello que no está bien solo porque lo hace el resto. Y a entender que no tenía que escuchar todo lo que me dijeran, que si yo sabía en mí que algo estaba mal, tenía que seguir ese instinto. Y yo sabía que en mí ese patrón no estaba bien. Y después de estar muchos meses, de verdad, muchos meses futigándome mucho por esto, no entendiéndome, estando muy confundida, llegué a la conclusión y llegué a ponerle nombre y decir, vale, lo que tengo es un hábito. Es un hábito porque tiene un patrón de que cuando yo estoy mal, cuando como cenando en la tele, cuando tengo unos niveles de estrés y quiero evadirme y necesito ese estrés de dopamina, acudo a la comida. Y como cualquier hábito, igual que yo explico y enseño y acompaño a las mujeres de mis grupos, me toca hacerlo conmigo misma. Y ese es el trabajo más duro que he hecho, os lo puedo asegurar. Y así fue. Fue empezar a romper patrones. Si yo sabía que me entraba ese patrón, esa señal, ese trigger que se llama, cuando iba a ver la tele, pues dejé de ver la tele cuando cenaba. Que me entraba ese hambre, yo sabía que había comido bien, yo sabía que ese hambre era simplemente la señal que mi cuerpo decía, venga, cae, prueba algo y ya luego no podrás parar. Me tomaba una infusión, salía a pasear, rompía el círculo conscientemente. Y cuando rompes el círculo una, otra vez, otra vez, otra vez, tu cerebro desaprende ese hábito e implementa de nuevos. También el ser consciente y llamarlo por su nombre y decir, vale, cuando te entra esa sensación de que necesitas arrasar, pararte, decir, ¿qué soluciona esto? Es decir, yo ahora arrasaré con esto y ¿qué soluciona? ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué llego? ¿Me voy a sentir mejor? No, no me voy a sentir mejor. Porque no es que te apetezca ese trocito de chocolate que te apetece y que te lo comes y ya está. Sabes que después de ese viene otro, viene otro, viene otro y que lo estás haciendo para tener ese pico de dopamina y fortalecer ese círculo. Entonces, cuando tú llamas las cosas por su nombre, eres sincera y honesta contigo misma, es cuando le das paso al cambio. Entonces, rompiendo este círculo y repitiéndolo una y otra vez, y sí, hay caídas en el camino, es que esto no es fácil, esto no es de hoy para mañana, pero cuando tú eres consciente, eres sincero, honesto contigo, estás en el camino del cambio. Y para mí algo que fue totalmente, o sea, la diferencia crucial fue el tocar fondo. O sea, el tocar fondo es salir un día a la calle a las 9 de la noche, irme a comprar galletas y sentarme en un banco a comerme el paquete de galletas llorando. Ese es el tocar fondo. Y decir, yo soy esta persona, yo soy la persona que quiero ser, yo soy la persona que quiero estar dependiendo de llenar esta dopamina con esta comida procesada. Primero, que no tiene nada que ver con lo que yo promulgo. Sé que lo estoy haciendo porque está mal y porque me hace daño, o sea, no lo estoy disfrutando. Y cuando tuve esa idea de ver todo aquello que yo no quería ser, fue como, respiro y digo, aquí no vuelvo porque yo no quiero ser esto. Y desde entonces podría decir que no he tenido ya nunca más ese sentimiento ni esa emoción porque cuido mucho más mi estrés, mi ansiedad y cuando me doy cuenta de que estoy en ese punto, ya sé cómo funciona mi cerebro y sé, vale, se va a activar el piloto automático y trabajo en retroalimentar, reconfigurar, reprogramar ese piloto automático. Y en mi piloto automático ya no está el recurrir a la comida, porque el recurrir a la comida alimentaba un círculo que he decidido parar. Entonces, cuando tengo a lo mejor ese estrés, esa ansiedad, porque eso a veces, chicas, no lo podemos controlar todo. O sea, hay veces que hay input externo que nos estresa, que nos crea ansiedad, y eso es correcto, es como debe funcionar el mundo y cómo funciona el ser humano y nuestro sistema de supervivencia. Entonces, cuando llega eso, respirar,
decir, vale, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Qué es lo que sí que me soluciona? ¿Sí qué es lo que sí que me ayuda? ¿Qué es lo que sí que se alinea, lo que me acerca a lo que quiero ser, a lo que quiero hacer? Sé que esto suena como un cambio muy grande, un cambio muy solitario. Y mira, si os puedo ayudar en algo, lo que más ayuda es ser honesto con uno mismo. En la descripción os dejo una guía gratuita, se llama 6 pasos para volver a ti, salir del piloto automático. Como os he dicho, el tener estos ataques de ansiedad en forma de atracones no es nada más ni nada menos que tu cerebro funcionando en piloto automático, porque está estresado, porque tiene ansiedad y porque está en modo emergencia. Entonces, haz estas preguntas, sigue estos 6 pasos para volver a ti, séte honesta a ti misma y a partir de ahí empieza tu cambio. Y esto es un paseo, no es de hoy para mañana, no te juzgues, no estás rota, simplemente tienes un hábito que has aprendido para disociar. Igual que lo has aprendido, lo puedes desaprender. Espero de verdad que este vídeo te haya ayudado a sentirte más acompañada en este proceso, a darle nombre, a entender cuáles son esos patrones que están en tu cabeza cuando estás en esta rueda. Y si conoces a más chicas que están en este punto, compárteles este vídeo, compárteme tu experiencia, me encantaría leerte y estoy segura de que a otras muchas más chicas les encantará leer, ver otras vivencias y ver cómo se puede salir de esto. Yo de verdad me sentí muy sola, buscaba en YouTube atracón, ansiedad y no encontraba nada, no encontraba salvavidas, no encontraba elementos, textos, libros que me ayudaran a entender en qué punto estaba y por eso decidí estudiarlo yo, estudiar el hábito, bajarlo a tierra, estudiarme a mí misma y bueno, pues aquí estoy. Si esto puede servir de ayuda a otras mujeres, la verdad es que me llena el corazón de alegría. Y nada, chicas, nos vemos el próximo domingo. Un saludo.